El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, los judíos agarraron piedras para apedrear a Jesús. Él les replicó: «Os he hecho ver muchas obras buenas por encargo de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis?» Los judíos le contestaron: «No te apedreamos por una obra buena, sino por una blasfemia, porque tú, siendo un hombre, te haces Dios». Jesús les replicó: «¿No está escrito en vuestra ley: yo os digo, sois dioses? Si la Escritura llama dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y no puede faltar la Escritura, a quien el Padre consagró y envió al mundo, ¿decís vosotros que blasfema, porque dice que es hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que comprendáis y sepáis que el Padre está en mí y yo en el Padre». Intentaron de nuevo detenerlo, pero se les escabulló de las manos. Se marchó de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde antes había bautizado Juan, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían: «Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad». Y muchos creyeron en él allí. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy empieza con las palabras: los judíos agarraron piedras para apedrear a Jesús. Al comienzo de esta quinta semana de Cuaresma, escuchamos el capítulo 8 del Evangelio de Juan. Y si lo recordamos, en ese Evangelio encontramos a los judíos que también vienen con las piedras en sus manos y traen ante Jesús una mujer pillada en el adulterio. Entonces Jesús salvó a la mujer de apedrearla, y ahora Jesús mismo está expuesto a eso. Cuando a Jesús le trajeron a la mujer adúltera, Jesús estaba callado. Se agachó y empezó a escribir en el suelo, en la arena, y era una situación muy tensa. El silencio casi se podía sentir, cortaba el aire. Y en ese silencio resonó la pregunta a Jesús dirigida a aquellos que tenían piedras en sus manos: ¿quién de vosotros está sin culpa? Otra vez había silencio. Dice el Evangelio: entonces empezaron a irse uno por uno, empezando de los mayores. El Evangelio no se dice si se convirtieron, si les inspiró, despertó la palabra de Jesús. No se dice ni siquiera si se habían arrepentido. Solamente dice el Evangelio que se fueron. Todo lo demás se quedó abierto. Ahí vemos, mientras el hombre grita, hace ruido, juzga, condena un hombre al otro hombre, entonces Dios está callado, en silencio. En ese caso Dios habló. Cuando Dios habla, es como un golpe, como un trueno, una luz, ante la cual no podían aguantar, se van y se esconden. Nosotros también, hermanos, estamos llamados a exponernos a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos quiere poner en una crisis. Nos quiere poner en la luz del día todo lo que está escondido en nosotros, de nosotros mismos. Porque Jesús dice: la verdad os hará libres.
la verdad os sanará. Hoy en el Evangelio, los judíos piden de Jesús que dé cuenta. La cuenta sobre lo que Él dice de sí mismo, la cuenta sobre sus palabras, sobre su identidad. Y le juzgan por la blasfemia, que el hombre se hace Dios. En esa discusión, en la conversación con los judíos, Jesús expone sus argumentos y pone ante sus ojos las obras buenas que hace. Y dice Jesús: mirad mis obras si no queréis a mis palabras. Y nosotros sabemos que el árbol se reconoce por los frutos. La raíz de ningún árbol, de ninguna fruta, no la vemos, solamente vemos los frutos. Y el criterio es: ningún mal árbol puede dar frutos buenos. Y también al revés. El bien puede venir solamente del bien. Podemos preguntarnos: ¿qué había en los corazones de los judíos que habían tomado la piedra, que querían callar, matar a Jesús, los que querían que Jesús desapareciera? ¿Qué hay en nuestro corazón humano cuando queremos que el otro desaparezca? Cuando queremos quitar al otro, matarlo. Normalmente el mal y malas intenciones escondemos bajo la imagen del bien, de la justicia, de nuestra verdad, de nuestras medidas, nuestros prejuicios que nos esclavizan. Cuando ya no tenemos buenas razones, cuando nos faltan argumentos, entonces escogemos normalmente la violencia. Y eso es lo que ocurre en el Evangelio de hoy. Así también fue en el tiempo de Jesús, así también es hoy. Así también está entre nuestras relaciones humanas. Es fácil reconocer la violencia cuando vemos las piedras. Pero existen muchísimas formas de la violencia. Por ejemplo, existe la violencia con las palabras. Existe incluso la violencia con el silencio. Con el silencio podemos destruir, amar nuestras relaciones humanas, incluso al otro hombre que está a nuestro lado, en nuestras casas, familias, en las relaciones humanas. Las palabras o el silencio pueden ser una forma de la violencia que utilizamos cuando no logramos hablar con los demás, cuando el corazón permanece cerrado, duro. Jesús intenta hablar con los judíos a pesar de su corazón duro. Y a pesar de los hechos que Jesús expone, la única respuesta que Jesús había recibido era la violencia. Y nosotros lo sabemos muy bien. No hay hombre sordo peor que aquel que no quiere oír. Ante la libertad humana, mismo Dios se queda impotente. El hombre sordo está cerrado en su verdad, en su posesión de la verdad, en la posesión imaginada. Jesús también ha dicho muchas veces: el que tenga oídos, que oiga. Y todos tenían oídos, pero no escuchamos todos de la misma manera. Y podemos estar aquí presentes, pero con el espíritu en el corazón, con los oídos ausentes. Los que presumen que tienen la verdad, que poseen el bien, son aquellos que piensan que poseen a Dios mismo, que piensan que al mismo Dios tienen que defender a su autonomía, su honor. Dios no puede ser perjudicado. Puede ser perjudicado solamente el hombre en su ceguera, en la dureza de su corazón. También sabemos que a Dios no le podemos poseer como poseemos las cosas. A los hombres, a Dios solamente le podemos buscar y permitir que Él nos posea a nosotros cada vez más y más. Cuando nuestro corazón está cerrado, también sabemos
que entonces no nos faltan las razones de apedrear al otro. Nosotros solamente estamos acostumbrados a dividir al mundo a los amigos y enemigos, en el deporte, en la política, en la familia, en nuestras relaciones humanas. A los amigos y enemigos con respecto a nuestras ideas, nuestros puntos de vista. Y pensamos que este mundo está condenado, está dividido entre las cosas opuestas. Y desgraciadamente así se quedará hasta el fin del mundo. Jesús pone ante Jesús sus obras, lo que es visible a todos y a cada uno. De Jesús pedían unos signos. Les pedía enseñar los milagros y decían entonces te vamos a creer. Y por eso Jesús les recuerda lo que había hecho Él. Cuando sanó al hombre ciego del nacimiento, cuando liberó de tantos de los espíritus inmundos. En esa sanación, desgraciadamente, no habían resultados positivos en la fe. Su corazón permaneció cerrado. Cuando Jesús sana el sábado otra vez, experimenta el rechazo. Es más, en ellos despierta la enemistad y la persecución de Jesús. Incluso la tumba vacía de Jesús no será la razón suficiente para convencerles cuando su corazón está tan cerrado y duro. El fundamento de nuestra fe, hermanos y hermanas, no son milagros. Ningún milagro no puede producir la fe. Aquí en Medjugorje, a lo largo de 40 años pasados, han ocurrido tantos milagros visibles e invisibles, tantos signos y señales visibles e invisibles. Y todas aquellas señales y milagros no hicieron que todos creyeran. Porque si alguien espera un milagro, una señal, para creer, es una fe que dura tanto cuanto dura el milagro. Y cada milagro no dura para siempre, porque se dice cada milagro en su tiempo. Solamente la fe puede producir un milagro y puede producir una señal, no al revés. Nuestra fe debería fundarse en la persona de Jesucristo, en aquello que Él ha hecho por nosotros, en su dolor, pasión, muerte y resurrección. Nuestra fe debería fundarse y basarse en la presencia viva de la bienaventurada Virgen María aquí a lo largo de 40 años. Y esa presencia no cesa. Su presencia habla en todos estos años, habla de paciencia enorme que Dios tiene con los hombres, del amor enorme que Dios tiene por nosotros. En el último mensaje, ella dice precisamente este tiempo en el que vivimos aplastados por tanto miedo, contagios, muertes. Ella no tiene miedo de decir, ella dice, el diablo quiere la inquietud y la guerra. El diablo no es todopoderoso, es solamente una criatura. Quiere llenar vuestro corazón con el miedo en el futuro. Y el futuro pertenece a Dios. El futuro, el presente, el pasado, tu vida está en las manos de Dios. Por eso ella, con sus palabras, nos quiere inspirar, exhortar a la fe. En el Evangelio de hoy también vemos que habían aquellos que, a pesar de las oposiciones, a pesar de aquellos que en las manos tenían piedras para apedrear a Jesús, también había aquellos que creyeron a Jesús. Y aunque esa fe está en los principios, solamente empezando, habían entonces y hoy también corazones abiertos. Para fe se necesita también el tiempo, el crecimiento, y los apóstoles que encantados le siguieron a Jesús tenían que pasar por ese proceso de la purificación, el proceso de la conversión.
el proceso de las preguntas, de las dudas. Y nosotros también, si queremos ser de Jesús hasta final, tenemos que pasar también por las preguntas y dudas para que nuestra fe realmente sea una fe madura, fuerte, basada en la palabra de Jesús, en la persona de Jesús, y no en los milagros pasajeros. Porque, como había dicho, un milagro no puede producir la fe. Un milagro o un signo, una señal, puede solamente fortalecer la fe si ya la tenemos. Y por eso la Virgen invita a la oración. A la oración. Dice, con la oración sencilla podéis hacer milagros. Podemos influir, para decir así, entre comillas, a la misericordia de Dios y al amor de Dios, para que sea misericordioso con nosotros, que abra nuestros ojos, para que reconozcamos en estos días que vienen a nuestro encuentro, que vamos a celebrar y también vivir en la manera litúrgica la pasión de Jesús, para que nosotros también podamos unir nuestras dolores y pasiones, que a través de estos días podamos intuir el sentido de nuestro caminar por esta tierra, que podamos vivir como hombres redimidos, amados por aquel que ha vencido aquello que nos perjudica más, y eso es la muerte, el pecado y el mal, el maligno. Vivamos como unos hijos redimidos en este mundo, para poder disfrutar esa gracia y ese don que Dios nos ha preparado. Amén.